Antes de ser el Chapulín Colorado o el Chavo del Ocho, Roberto Gómez Bolaños era un joven que soñaba con ser futbolista y durante un tiempo hasta boxeador. Pero la vida lo condujo a un camino inesperado que lo llevó a descubrir su verdadera pasión entre libretos y cámaras, construyendo un legado que marcaría la historia de la televisión y dejaría huella en más de una generación. Aunque no todo fueron risas y aplausos, ya que detrás de cámaras se gestaba otra historia, la de las traiciones, demandas y egos enfrentados. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana y en este video te contaré algunas curiosidades de Chespirito sin querer queriendo. Después de su muerte en 2014, los rumores sobre una serie o película basada en la vida del escritor y comediante comenzaron a rondar, pero su hijo, el productor Roberto Gómez Fernández, siempre lo negó. Hasta el 2018 que cambió de opinión y de pronto anunció que habría una bioserie de su padre y que él mismo la realizaría. Inicialmente la producción estaba prevista para el 2019, pero se pospuso muchísimas veces. De hecho, inicialmente iba a ser producida por Televisa, pero la televisora supuestamente la suspendió por problemas de agenda que yo creo más que le dieron carpetazo porque fue justo en esta época, como en el 2020, cuando todos los programas de Chespirito salieron del aire en varios países por desacuerdos entre la familia de Gómez Bolaños y la compañía. Y aunque no ahondaron mucho en detalles, la respuesta de Graciela Gómez Fernández al tuit de su hermano deja mucho que pensar. El tuit en cuestión dice: es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo. Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en mi familia. Y aunque hoy en día ya arreglaron este tema y sus programas se transmiten nuevamente en Televisa después de 4 años de estar fuera del aire y hasta los pueden encontrar también en su plataforma de streaming, es evidente que no fue una casualidad que en su momento no quisieran continuar con este proyecto. A pesar de todo, Roberto Gómez Fernández siguió buscando otras opciones y al poco tiempo anunció que THR3 Media Group la produciría, pero luego vino la pandemia y eso alargó aún más el proceso. En 2023 se anunció también que contarían con el apoyo de HBO Max, quien llegó cuando justo ya estaban en fase de preproducción. La serie está basada en la autobiografía que Chespirito publicó en 2006 titulada Sin querer queriendo memorias. La serie está escrita también por Roberto y Paulina Gómez Fernández y está compuesta de 8 episodios que se estrenarán de manera semanal los días jueves a través de HBO Max. Eso sí, el director Rodrigo Santos contó que la familia tenía claro desde el inicio que no iban a retratar a Chespirito como un santo, pues tiene sombras como todos, por lo que no es una serie que lo glorificará, aunque admitió es difícil no romantizar su legado. El proceso de casting duró 2 años y a lo largo de todo este tiempo sonaron muchos nombres para el papel principal, entre ellos Gael García, Lin-Manuel Miranda y Lalo España, quien incluso publicó un video caracterizado como Roberto y algunos de sus personajes en un intento de convencer a los productores. En febrero de 2024 fue cuando finalmente anunciaron a Pablo Cruz Guerrero como el actor que lo interpretaría, aunque Roberto Gómez Fernández al inicio tuvo sus dudas sobre él cuando lo vio, ya que era muy alto y peludo como para interpretar a su padre, pues no encajaba con los rasgos de Gómez Bolaños. Sin embargo, Pablo Cruz lo convenció después de que lo vio actuar, pues terminó conmovido. El actor Pablo Cruz Guerrero admitió durante una entrevista que justo horas antes de que le llamaran para decirle que había obtenido el papel, mientras estaba meditando sintió una conexión extraña que nunca había sentido y cree pudo haber sido Chespirito. Para prepararse, leyó el libro de Chespirito y se empapó viendo todas sus películas, videos y la serie del Chavo, incluso hasta su música. Además de que también se apoyó mucho en la familia de Gómez Bolaños para que lo guiaran con cierta información o lo ayudaran a perfeccionar sus gestos o la voz. Aunque María Antonieta de las Nieves es la única actriz del Chavo que posee los derechos sobre su personaje, la Chilindrina, y en su momento tuvo un gran conflicto con Chespirito, por ello que seguro lo abordarán más adelante en la serie, la actriz sí permitió el uso de su nombre e imagen en la serie. La actriz encargada de interpretarla es Paola Montes de Oca, quien admitió sentir nervios por el compromiso que implica darle vida a su personaje, así que para prepararse, dijo vio muchos videos y entrevistas, pero lo mejor de todo es que pudo hablar con la verdadera María Antonieta de las Nieves por horas para preguntarle todas sus dudas y la actriz, además de darle varios tips y ponerse a practicar con ella,
también le dio su bendición. El papel de Angelines Fernández o la bruja del 71 está a cargo de Andrea Noli. La actriz dijo que en cuanto obtuvo el casting se esmeró en conseguir el vestuario y una peluca similar y estudió todo lo que encontró sobre ella, aunque tampoco hay tanta información. Admitió que es un privilegio poderle dar vida a este personaje que dijo era su favorito de la serie del Chavo. Ramón Valdés es interpretado por Miguel Islas, quien también es cantante y forma parte del grupo musical El Círculo. Sin embargo, este no es su primer papel, pues siempre ha combinado la música con la actuación, participando en series como Narcos o Parientes a la Fuerza. Para darle vida a su personaje, analizó por semanas a Ramón Valdés y además pudo hablar con su hijo, Esteban Valdés, quien le contó muchas cosas personales sobre su padre para así poderle dar más realismo. Confesó también que pisar el set de La Vecindad fue como cumplirle un sueño a su niño interno porque creció con el Chavo. Arturo Barba es el encargado de darle vida a Rubén Aguirre. El actor leyó su biografía titulada Después de usted, publicada en 2015, un año antes de su muerte, y a diferencia de los otros actores, no pudo tener contacto con su familia, pero sí con Edgar Vivar y María Antonieta de las Nieves, quienes lo guiaron un poco. Aunque Florinda Mesa es la viuda de Roberto Gómez Bolaños, esta serie no cuenta con su aprobación. Incluso durante un tiempo se llegó a especular que demandaría a la producción por usar su imagen, pero luego ella misma lo desmintió. Pues dijo que demandar era una palabra mayor y lo último que quería era conflictos con los hijos de Gómez Bolaños. Lo que ella buscaba más bien era poder llegar a un acuerdo con ellos, y es que quien posee los derechos de imagen, marca y personajes de Chespirito es Roberto Gómez Fernández, su hijo, quien quedó como titular legal y administrador del legado artístico de su padre. Así que no es como que le tenga que pedir permiso tampoco. Los detalles sobre este acuerdo no se hicieron públicos, pero evidentemente por algo le cambiaron el nombre en esta serie y en lugar de Florinda Mesa se llama Margarita Ruiz. Aún así, Guillermo Pous dijo que le preocupa la explotación de su imagen o daño moral según la narrativa que se cuente, ya que Gómez Fernández posee los derechos únicamente sobre el personaje de Doña Florinda, más no el de Florinda Mesa, y esta serie tocará temas personales. Aunque bueno, Florinda Mesa también posee un porcentaje, pero como curadora de su obra, que en pocas palabras es quien custodia que su legado no tenga un mal uso. Luego del primer avance, la actriz se pronunció diciendo: no estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese, no puedo opinar mucho porque un avance no dice mucho. Así que ya veremos qué opina después de que vea el primer capítulo. Durante la conferencia de prensa realizada el pasado lunes 2 de junio, Roberto Gómez Fernández fue cuestionado sobre el acuerdo al que llegó con Florinda Mesa, pero el productor evitó hablar del tema. Dijo que no lo tocaría ni ahí ni en otro lugar porque es un tema delicado al que ya le dedicará su tiempo, y solo se limitó a decir que le tiene un gran cariño a Florinda y la respeta. El personaje de Margarita Ruiz es interpretado por Bárbara López, quien ha trabajado en producciones como El Mesero y Señorita 89. Con Carlos Villagrán pasó algo similar porque tampoco están utilizando su nombre, y es que por allá de 1978 Villagrán abandonó el programa del Chavo cuando la serie estaba en su pleno apogeo. Según dicen, hubo varias razones, entre ellas las fricciones que tenía con Florinda Mesa porque antes de que ella saliera con Chespirito, Carlos salió con ella. También que Kiko, su personaje, comenzara a recibir tanta atención hizo que surgieran celos profesionales, y es que sí, de pronto Kiko se convirtió en el personaje favorito de muchos, tanto que le llovieron jugosas ofertas de otros países donde le ofrecían tener su propio show. Pero el problema mayor era que quería seguir utilizando el personaje de Kiko sin reconocer la autoría de Chespirito, pues argumentaba que le había aportado tantas ideas a este personaje que por eso ya era suyo. Y bueno, este fue el principio de una larga disputa con Chespirito que seguro sí o sí lo abordarán en determinado momento. Así que es por eso que en esta serie lo llamaron Marcos Barragán. Sin embargo, Juan Lecanda, el actor que lo interpreta, afirma que Marcos es un personaje 100% ficticio basado en la autobiografía de Chespirito, y es por eso que no se acercó a Carlos Villagrán, que evidentemente lo disfrazan así para no ganarse una demanda porque seguro no dio su autorización tampoco. En fin, Juan Lecanda dijo que Kiko es su personaje favorito de toda la vecindad y siente un gran compromiso por interpretarlo por lo que significa para los fans, así que lo estudió a fondo, especialmente con el material que Grupo Chespirito le brindó sobre su personaje. Y por último, el papel de Edgar Vivar o el señor Barriga está a cargo de Eugenio Bartilotti, quien contó con la ayuda del propio Edgar Vivar, pues el actor estuvo muy involucrado en la serie aportando ciertos detalles sobre la vida de Chespirito.
Además de que tuvo también un cameo muy especial porque el personaje que interpreta, el del director Agustín Pérez Delgado, fue quien le dio a Roberto Gómez Bolaños su icónico apodo de Chespirito, impresionado por su talento nato como escritor, que lo llegó a comparar con William Shakespeare, pero como Roberto era pequeño de estatura, lo comenzó a llamar Shakespearecito y con el tiempo evolucionó a Chespirito. La serie no solo lleva el nombre del libro en el que se basa, sino también es una de las frases más emblemáticas del Chavo del Ocho, que es sin querer queriendo. El primer episodio inicia con el elenco del Chavo del Ocho en Colombia. No nos dan muchos detalles sobre por qué están ahí, solo mencionan que es un desfile de exhibición. Este en realidad era la Caminata de la Solidaridad por Colombia, un evento benéfico que duró aproximadamente 8 horas. A este desfile asistieron más de 3 millones de personas, lo que provocó que las calles de Bogotá se paralizaran por completo, demostrando el impacto enorme del programa fuera de México. Al desfile asistieron Roberto Gómez Bolaños, Rubén Aguirre, Horacio Gómez, María Antonieta de las Nieves, Florinda Mesa, Edgar Vivar y Raúl Padilla, quienes recorrieron las calles de la ciudad en un camión. Para este punto, Ramón Valdés y Carlos Villagrán ya no formaban parte de la serie del Chavo y no asistieron. Es por eso que vemos los camerinos de todos, excepto los de ellos dos. Pero mucho antes de que el éxito llegara a su vida, nos llevan de vuelta al pasado, justo a la infancia de Chespirito. En esta escena, ambientada en 1935, nos muestran una salida al circo Ayotlán junto a su madre y sus hermanos. En su autobiografía, Chespirito cuenta lo fascinante que encontraba un pequeño circo que se instalaba por su colonia llamado Circo Alegría, conformado por trapecistas, magos, animales, pero sobre todo menciona al payaso Alegría, que hacía de todo. Era como un showman y era quien cerraba el show. Estaba tan fascinado con su acto que él mismo lo recreaba llegando a casa a su madre o a quien se dejara. Durante esta escena, cuando el payaso lo pasa al frente, además de decir una de las frases icónicas del Chavo, fue sin querer queriendo luego de golpearlo, el payaso le regala un gorrito idéntico al que usa el Chavo como una referencia al programa más famoso que realizó Chespirito. Y es que podríamos decir que este fue su primer contacto con el mundo artístico. El mismo Roberto afirma en su biografía que esos números causaron un gran impacto en él sin imaginarse jamás que su vida giraría en torno a algo parecido. Posteriormente nos muestran a Roberto ya un poco más grande, imitando a Charles Chaplin mientras trabaja en una fábrica. Y es que en la vida real, Chaplin fue uno de los comediantes favoritos de Chespirito e influyó mucho en su estilo de comedia física. Incluso le llegó a rendir tributo parodiando a Charlotte, el personaje de Chaplin, en programas como Chespirito o El Chapulín Colorado. En la serie no nos dan muchos detalles sobre el padre de Chespirito, más que falleció cuando era un niño y que le gustaba el arte. En la vida real, su padre, Francisco Gómez Linares, fue dibujante, pintor e ilustrador. Trabajó en periódicos como El Continental y El Universal, y en este último incluso llegó a ser director artístico. Falleció en 1935, a los 41 años, a causa de un derrame cerebral cuando Chespirito tenía solo 6 años. Su muerte marcó su infancia y, como verán, fue de él de quien heredó la vena artística. En la serie podemos verlo brevemente en una escena siendo interpretado por el hijo de Chespirito, Roberto Gómez Fernández, quien tiene un pequeño cameo. Tras su muerte, su madre, Elsa Bolaños Cacho, entró a trabajar como secretaria bilingüe en una empresa petrolera para poder sacar adelante a sus 3 hijos. Elsa también era una mujer muy culta, tenía talento para la literatura y a lo largo de su vida escribió varios poemas. Y aunque no lo mencionan en la serie porque hubieran retrocedido muchísimos años, Roberto estuvo a punto de no nacer. En 1928, Elsa se enfermó y sin saber que estaba embarazada, tomó un medicamento que contenía quinina, un fármaco que está contraindicado en embarazadas porque puede causar malformaciones congénitas, así que los doctores le dijeron que debía interrumpir su embarazo porque incluso su propia vida estaba en peligro. Ella se negó y siguió adelante con su embarazo. Afortunadamente todo salió bien y en 1929 dio a luz a su segundo hijo, Roberto Gómez Bolaños. Cuando Roberto presenta su renuncia en la fábrica, su jefe le dice que su madre ya lo sospechaba y luego remata con la frase "lo sospeché desde un principio", una referencia a la icónica frase de El Chapulín Colorado. El Club de los Aracuanes en sí era una pandilla formada por los chicos de su barrio que se reunían para divertirse, practicar deporte y también eran famosos por sus puños. Se llegó a decir incluso que en la colonia les tenían miedo porque eran muy peleoneros.
A pesar de su estatura, Chespirito fue ahí donde descubrió que era bueno para los golpes y eso lo motivó a entrenar box, pero eso ya es otra historia. Su amistad con algunos de los miembros de este club duró hasta el día de su muerte. Mucho antes de Florinda Mesa, el primer amor de Chespirito fue Graciela Fernández Pier, con quien se casó en 1968 y procreó 6 hijos. Graciela no era parte del medio y Chespirito siempre cuidó que su familia estuviera fuera de los reflectores para proteger su privacidad y estuvieron juntos más de 2 décadas. En su libro cuenta que cuando se conocieron, ella estaba por cumplir 15 y él rebasaba los 22. Sin embargo, admite que su edad le tomó por sorpresa, pues como ella trabajaba en un banco, pensó que era mucho más grande. Relató también que en cuanto la vio quedó fascinado por su belleza, calificándola como su mujer ideal. Tal como se menciona en la serie, Roberto Gómez Bolaños estudió en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, pero nunca terminó, porque aunque no era mal estudiante, no sentía la misma pasión que sentía cuando se trataba de arte, escritura y humor. Fue en esa misma época, mientras estudiaba, que comenzó a trabajar en la agencia de publicidad Darcy. También es cierto que no tenía conocimiento alguno sobre mecanografía, pero se empeñó en aprender a utilizar la máquina de escribir, ya que era la herramienta principal de los escritores. Fue en este lugar donde terminó por descubrir su verdadera vocación. Ahí inició como redactor creativo, escribiendo anuncios y eslogans publicitarios, lo que lo ayudó a desarrollar un estilo ágil, simple y el uso de juego de palabras que tanto se necesita en la comedia. Por cierto, el eslogan que propone durante la junta para el camión de carga fue una publicidad real que la agencia hizo para los camiones de carga Chevrolet en 1955. Su ingenio, talento y humor para escribir pronto lo llevó a convertirse en guionista del programa de radio de Viruta y Capulina, que son estos 2 personajes que aparecen en la serie celebrando los 200 programas, aunque omitieron sus nombres por completo. Cuando Chespirito llegó a trabajar con ellos, su programa duraba solo 15 minutos, pero les dio tremendo impulso que hizo que lo alargaran a media hora. Tras llegar a ocupar el primer lugar de rating en la radio, el patrocinador del programa, que era Chiclets Adams, fue quien le preguntó a Chespirito si era capaz de escribir algo similar para la televisión, y él sin dudarlo respondió que sí, pero sabía que al ser un formato diferente, tenía que escribir diferente también, así que cambió la estructura de chistes basados en juegos de palabras a un humor más físico. Al poco tiempo, iniciaría en el Canal 2 con el programa Cómicos y Canciones Adams, el programa protagonizado por Viruta y Capulina, el cual rápidamente se convirtió en el programa con más audiencia, catapultando a Roberto Gómez Bolaños como guionista. Con estos 2 personajes también dio el brinco al cine y comenzó a escribir películas, realizando ahí su debut como actor en la cinta de 1960, Dos locos en escena. Y fue a partir de ahí que comenzó a escribirse pequeños papeles pensando en él. En 1969, el Canal 8 le ofreció la oportunidad de escribir y protagonizar sus propios sketches en el programa Sábados de la Fortuna. Fue ahí donde nacieron los supergenios de la Mesa Cuadrada, un programa de solo 10 minutos donde conocería a su equipo de actores habituales como María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdés y Rubén Aguirre. En este programa nació el famoso Dr. Chapatín y el Profesor Girafales, y al poco tiempo pasaría a llamarse Chespirito, donde añadiría muchos más sketches. A lo largo de este primer capítulo hablan sobre el episodio especial del Chavo en Acapulco, que aunque pareciera ser un programa más, definitivamente marcaría un antes y un después en la serie del Chavo. Para empezar, no fue un solo episodio, sino una serie de 3 capítulos ambientados en Acapulco que se transmitieron en 1978 y que titularon Vacaciones en Acapulco. Figueras, quien le pide a Chespirito realizar el programa en Acapulco, en realidad es Emilio Azcárraga Milmo, conocido también como El Tigre, que me imagino le cambiaron el nombre por no estar en los mejores términos con Televisa. Durante su visita al set, Figueras le cuenta sobre sus planes en Acapulco y hacerle promoción al Hotel de Miguel. Este hotel, que originalmente se llamaba Hotel Acapulco Continental, fue comprado en 1977 por el mismo Emilio Azcárraga Milmo y para promocionarlo envió al elenco del Chavo, aprovechando su gran popularidad que gozaba el programa en ese momento. ¡Que vaya! Fue un aciertazo porque la fama le ha perdurado por años.
A la fecha, personas de distintas partes del mundo visitan Acapulco únicamente por hospedarse en el hotel donde se grabó El Chavo del Ocho, que cabe mencionar, hoy en día ya no se llama Hotel Acapulco Continental, sino Hotel Emporio, y sigue en funcionamiento por si van a buscarlo. Y sí, todavía conserva su famosa puerta giratoria. En un momento incluso hasta ofrecían tours por todas las áreas del hotel donde se rodó la serie del Chavo. Ahora bien, la razón del por qué les decía que este especial marcó un antes y un después es porque fue el último capítulo donde estuvo el elenco completo del Chavo, pues luego de esto vino la salida de Carlos Villagrán y Ramón Valdés. De hecho, en esa última escena, cuando todos están en el aeropuerto, nos dieron una probadita de lo que se viene cuando vemos a Marcos Barragán con un hombre misterioso con acento que le dice que sus jefes dudan que vaya a dejar el programa. A lo que Marcos le responde que no va a dejar el programa sino a Roberto, y luego procede a decir que se joda a Roberto, dejando ver las tensiones que había entre ellos. Y es que tras su salida, Carlos Villagrán se fue a protagonizar programas en Latinoamérica, donde siguió utilizando el personaje de Kiko, a pesar de que los derechos del personaje le correspondían a Chespirito. Y sí, aunque Kiko tenía un gran carisma y era uno de los personajes más amados de la vecindad, no fue suficiente. Sus programas en Argentina y Venezuela fracasaron o no tuvieron la misma popularidad que El Chavo porque, admitámoslo, ningún actor puede destacar sin un buen guión, y Carlos y Roberto tenían una buena dupla. En la serie del Chavo también se resintió mucho la salida de Kiko, que algunos incluso afirman que el programa del Chavo se volvió aburrido sin él y aún más sin Don Ramón, quien también era importantísimo, pues si lo analizamos, toda la trama de la vecindad giraba alrededor de él. Otra cosa que tocaron tibiamente en este primer capítulo fue la relación de Florinda con Chespirito. En la serie, para hacerlo aún más dramático, los vemos coqueteando justo después de la escena en la que se hace novio de Graciela y ella le pide que no le rompa el corazón. La escena del coqueteo ocurre en 1978 y nos muestran a Margarita utilizando un anillo de compromiso y que está por casarse con un tal Mariano. En la vida real, Florinda tenía una relación formal con Enrique Segoviano, el famoso director del Chavo con quien se había comprometido. Fue en ese momento que, de acuerdo con las declaraciones de la propia Florinda Mesa, que Chespirito se apresuró a conquistarla pensando que la perdería si se casaba, a pesar de que él estaba casado, tenía 6 hijos y era 20 años mayor que ella. Para convencerla, Roberto le aseguró que estaba distanciado de Graciela y fue entonces que comenzaron su noviazgo. Evidentemente, el matrimonio de Roberto se vio afectado y terminó en 1989. Por su parte, Graciela siempre se portó como una dama, mantuvo un perfil bajo, se dedicó a sus hijos y jamás emitió un comentario para no afectar al padre de sus hijos. En su biografía, Roberto afirmó que durante años sintió mucha culpa, pero que su vínculo con Graciela se fue desgastando, mientras que Florinda fue ganando cada vez más terreno en su vida. Graciela falleció en agosto de 2013 a los 84 años, un año antes que Chespirito. Dale like a este video si tú también creciste viendo los programas de Chespirito y cuéntame quién es tu personaje favorito y de qué país nos estás viendo para saber hasta dónde llegó su humor. Por mi parte es todo, nos vemos en el próximo Popcorn News.